Empezamos a grabar. Como les estaba diciendo, ya la clase de los óxidos, ya un poquito he estado hablando la clase pasada. Ahora espero que con esta clase de hoy ya quede mejor y más claro cómo determinar la fórmula y el nombre de estos óxidos básicos. Empiezo preguntando qué es un óxido. Si alguien sabe, ¿qué es un óxido? ¿Qué será un óxido? Cuando nos hablan de óxido, nos preguntan sobre óxido, debe haber un elemento que viene a la mente. Cuando es óxido, ¿qué elemento químico formará parte? Cuando nos hablan de óxido, ¿qué elemento químico será? El más importante. Bueno, en el caso del óxido básico, el metal, pero aquí de manera general. Óxido viene de oxígeno. Siempre en un óxido, alguien que nunca va a faltar, el oxígeno. Es como decir, pues aquí tenemos, acá en esta casa está la familia Mendoza. Algo que no va a faltar aquí es el apellido Mendoza. Todos apellidamos, sí. Casi todos. Pero casi todos. Los óxidos, todos ellos tienen oxígeno. Cuando tenemos al oxígeno y al oxígeno le agregamos cualquier elemento químico, a eso se llama óxido. La unión de un elemento con el oxígeno. Pero hay dos casos. Hay dos casos. Si el elemento, que el elemento podría ser el elemento un metal. Si el elemento es un metal, entonces a ese óxido particularmente se le llama óxido básico. Si en cambio el elemento es un no metal, a ese óxido se le llama óxido ácido. Entonces depende del elemento químico para saber si es óxido básico u óxido ácido. Pero todo óxido debe contener el oxígeno. Muy bien, entonces para nosotros determinar la fórmula de un óxido, vamos a hablar sobre los óxidos básicos nomás, por ejemplos de óxidos básicos. Entonces, para hallar la fórmula de un óxido básico, vamos a tener por acá a la izquierda un metal y a la derecha el oxígeno. El oxígeno tiene un estado de oxidación muy conocido. ¿Alguien se acuerda cuál era el estado de oxidación del oxígeno? Su carga del oxígeno. -2. Así es, muy bien, Pascual. Pascual va empezando con los puntos. Pascual. El oxígeno tiene -2. El metal, pues puede ser cualquier metal, entonces va a tener varios estados de oxidación. No sé todavía, entonces le pongo X. Cualquiera puede ser. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, depende del metal. Para nosotros hallar la fórmula, tengo que cruzar los estados de oxidación. Así hallo la fórmula cruzando. ¿Eso qué significa? Que al final voy a tener la fórmula, este 2 del oxígeno baja al metal. Voy a tener el metal 2. Y al oxígeno, al oxígeno X. Entonces el 2 del oxígeno baja y ahí se coloca debajo del metal. Y el X del metal pasa abajo del oxígeno. Y así tenemos la fórmula del óxido metálico, también llamado óxido básico. Vamos a usar para su fórmula algunos ejemplos. A ver, se les va a pedir algún elemento químico metálico que se acuerde, algún metal. ¿Algún metal? ¿Algún elemento metálico? Bueno, yo empiezo entonces. El sodio es un metal.
Otro metal, por ejemplo, el magnesio es otro metal. Otro metal, por ejemplo, el aluminio. Ahí está. Tenemos al oro, a la plata, el cobre, el cromo, el mercurio, el plomo, el arsénico, el berilio, el potasio. Todos esos son metales. Si al metal, si el metal se encuentra por la calle con el oxígeno, ellos van a llegar a un acuerdo de formar una familia. La familia que van a formar ellos se llaman óxidos metálicos, también llamados óxidos básicos. Entonces, vamos a determinar la fórmula química. Para determinar la fórmula química es necesario que sepan de qué estado de oxidación están actuando, cuál es su estado de oxidación. El oxígeno actúa con -2 o 2 menos y 2 menos. Siempre en los óxidos el oxígeno actúa con 2 menos. Eso acuérdense, 2 menos. El metal, pues depende. Si el metal es del grupo 1A, su estado de oxidación será +1. Si el metal está en el grupo de la tabla periódica, me refiero, en el grupo 2A, ¿cuál sería su estado de oxidación si está en el 2A? ¿2? +2, muy bien, Pascual. Ahí está. Y finalmente, el aluminio es un elemento del grupo 3A. ¿Cuál sería su estado de oxidación si está en el grupo 3A? ¿3? +3. Efectivamente, el aluminio actúa con 3. Para hallar la fórmula, simplemente cruzamos. El 1 del sodio pasa al oxígeno, el 2 del oxígeno pasa al sodio. Se cruza, se cruza, se cruza y se cruza. La fórmula va a contener 2 sodios y un oxígeno. La fórmula aquí va a contener 2 magnesios y 2 oxígenos. La fórmula va a contener 2 aluminios y 3 oxígenos. ¿Ya? Porque se han cruzado los números. Ahora, para nosotros, cuando tengamos números que se puedan simplificar, por ejemplo aquí, 2 puedo sacar mitad y 2 puedo sacar mitad, lo hace, lo simplifica y al final vamos a tener mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. Ahí vamos a obtener la fórmula final del óxido básico, del óxido metálico. ¿Ya? Entonces así vamos a obtener. A partir de los estados de oxidación del metal, que ya pues puede tomar 1, 2, 3 u otro valor, y la del oxígeno, que siempre es 2, entonces lo que hacemos es cruzar los estados de oxidación y así obtenemos la fórmula. Ahora vamos a hablar sobre el nombre. ¿Cómo hallábamos el nombre de estos óxidos básicos? Para nosotros hacer o hallar el nombre, vamos a tener dos formas. Vamos a usar la forma UPAC, así se llama la nomenclatura, se llama UPAC. Y vamos a tener la nomenclatura stock. De cada compuesto que hemos formado. Uy, profe. ¿Qué pasó, Jackson? No, profe, no, decía Adrián, profe. Parece que es Manchester City, profe. ¿No está qué? Parece que es Manchester City, profe. Entonces, el grupo. Digo, los boletos de profe.
No te entendí, te escuché Manchester City. O sea, profesor, estoy diciendo de que en la fase de grupos de la UEFA Champions League va a estar el PSG y el Manchester City. Manchester City. Mm. Sí, profe, con PSG, ¿no? Ahora toca Ah, Barcelona, profe. Ah, con el PSG. ahora solo falta que ahí entre el Barça. ¿Cómo se da cuenta? Ya, muy bien. Entonces, Ramos está escuchando las clasificaciones para la Champions. Bien, entonces vamos a continuar la parte del nombre. Les decía, hay dos formas de cómo nombrar a los compuestos óxidos básicos. La UPAC va a utilizar prefijos. Por ejemplo, los prefijos son mono si hay un átomo. Para un átomo va a utilizar el prefijo mono. Si hay dos átomos, va a usar el prefijo di. Si hay tres átomos, pues el tri. Si hay cuatro, pues el tetra, el penta, así, etcétera, etcétera. ¿No? Por ejemplo, aquí hay un oxígeno. Como hay un oxígeno, el nombre será mono. Se llama Ya fue, profe, ya fue, profe. ya, será monóxido. Porque hay un oxígeno, será monóxido. Como hay dos sodios, se llamará de disodio. ¿Ya? Mono porque hay un oxígeno, monóxido. Disodio porque hay dos sodios, dos Na. Entonces, así se halla el nombre Yupac. El siguiente, tenemos un oxígeno y un magnesio. Por lo tanto, el nombre sería también monóxido de monomagnesio sería. Pero como ya estamos estableciendo mono adelante, el último, el metal, ya no se va a nombrar el mono. En ninguna forma ya se vuelve a poner el mono. Entonces, cuando ya he puesto monóxido, el siguiente solamente pongo el elemento químico que sería el magnesio. Repito, la palabra mono ya no se pone en la segunda parte. En esta parte ya había un magnesio, solamente pongo magnesio. Solo el mono va por delante. Si hay un oxígeno, monóxido. Y en el último, que se muestra aquí, se tiene tres oxígenos, por eso, ¿cómo se llamará cuando haya tres oxígenos? Se llamará trióxido, ¿no? Tri porque hay tres oxígenos. Y como hay dos aluminios, se llamará ¿de qué? Di. De dialuminio. Ahí está, ¿ya? Entonces la UPAC, de nuevo repito, usan prefijos. Esos prefijos va a depender de la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos que tenga cada átomo en su estructura. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que tengan acerca de la UPAC? ¿Alguien no haya entendido cómo nombrar según UPAC para poder continuar con la otra, con otro sistema? ¿Alguna duda? ¿Preguntas acerca de la UPAC? Entonces recuerden que la palabra mono es porque hay un átomo. El di es porque hay dos átomos. Igual acá mono porque hay uno. El término tri porque hay tres. El término di porque hay dos. ¿Ya? De ahí dependen esos prefijos. Y la manera de nombrarlos según otro sistema llamado el sistema Stock. ¿Mm? Será, pues, a ver, estoy viendo si están trabajando con otro sistema. Ujú. Ya, solo van a trabajar con un sistema que aparentemente es la UPAC. En todos los ejercicios que aparece aquí van a ver solamente el sistema UPAC, no más. Pero de repente, en algunos libros que vayan a repasarlo,
más adelante de repente, vamos a tener 3 sistemas de nomenclatura. Vamos a tener la UPAC, vamos a tener la stock y vamos a tener una tercera que se va a llamar la forma común. Así es que voy a darles un alcance de estas 3 formas. La stock usa entre paréntesis números romanos. Ya, entre paréntesis números romanos. Estos números romanos van a depender del estado de oxidación del elemento. Por ejemplo, si aparece 1 en 3 romanos, si el estado de oxidación es, por ejemplo, +1, entonces este se representará con romanos así. Si el estado de oxidación es +2, se representará así. Si el estado de oxidación es 3, por ejemplo, con la que actúa, se representará pues 1, 2, 3. Y el último, cuando es 4, la representación en romanos para 4 es un 1 y una U. Y así para el 5, para el 6, y así tienen que usar números romanos. Vamos a ver. En este problema del óxido de sodio, el sodio actúa con 1. Por lo tanto, este se llamará óxido. Se llamará óxido de sodio y entre paréntesis el estado de oxidación que es el 1 del sodio. El sodio es 1. Ahí está. El siguiente es el óxido de magnesio. Se dibujará así. Óxido de magnesio y entre paréntesis el estado de oxidación con la que actúa el magnesio, que aquí es el +2. Entonces se dibujará 2. Y en el último, que está acá abajo, como el aluminio actúa con 3, se llamará óxido de aluminio 3. Ah, ahí está. Entonces, esta sería la nomenclatura stock. La stock utiliza números romanos y entre paréntesis para identificar ¿qué? El estado de oxidación con la que actúa el metal. Si el sodio actúa con un +1, 1. Si el magnesio actúa con +2, 2 entre paréntesis. Y si actúa con 3, 3 entre paréntesis. Depende entonces del estado de oxidación del elemento químico. La última nomenclatura, que algo que no debería haber hecho, pero para que ya se hagan una idea, porque en segundo grado sí o sí vamos a hacer la nomenclatura común, es que para la nomenclatura común tenemos 2 terminaciones. O bien termina en oso, o bien termina en ico. Cuando termina en oso es cuando el estado de oxidación va a ser el menor. Entonces, cuando el estado de oxidación es el menor, entonces utilizamos la terminación oso. Y si el estado de oxidación con la que actúa es el mayor, este va a terminar en ico. En el caso de que haya solo un estado de oxidación, porque el elemento sodio solo tiene +1, no hay otro. Entonces todas ellas terminan en ico. Se llamará óxido sódico. Se llamará óxido de magnesio. Como solamente el magnesio actúa con 2, termina en ico. Cuando hay un solo estado de oxidación, termina en ico. Sería magnésico. Óxido magnésico. Y el último, como solamente el aluminio actúa con 3, vamos a decir que el aluminio puede actuar con 3 o con 1. Como el 3 es el mayor, porque el 1 es el menor, 3 es el mayor, entonces terminará en ico porque es el mayor. Y se llama óxido alumínico. Así. Entonces con esto vamos a terminar la parte teórica de los óxidos. Un óxido es la unión de un elemento con el oxígeno. Si el elemento es el metal, se llama óxido básico. La representación del óxido básico es cuando el elemento químico, que es un metal, se encuentra con el oxígeno. Al encontrarse, cruzan sus estados de oxidación y tienes la fórmula.
Así tenemos para el sodio, para el magnesio y para el aluminio. La forma de nombrarlos son 3, de las cuales la primera es la que van a preguntar el día de hoy, solo para la primera. En la forma Yupac utiliza prefijos, depende de la cantidad de átomos. Como hay un oxígeno, monóxido. Como hay 2 sodios, de disodio. El magnesio, acá tenía un oxígeno, un magnesio, se llama monóxido, y acá ya no va el mono, solamente magnesio. 3 oxígenos, trióxido, 2 aluminios, de dialuminio. La forma stock tengo que ver con qué estado de oxidación está actuando el elemento. Si actúa con 1, entre paréntesis 1. Si actúa con 2, óxido de magnesio, entre paréntesis 2. Y si el aluminio actúa con 3, óxido de aluminio, entre paréntesis 3. Y finalmente la común usa 2 terminaciones. Oso, cuando actúa el estado de oxidación menor. Ico, cuando estudia el estado de oxidación mayor. Cuando es uno solo, no hay otro, entonces termina en ico siempre. Pero hay algunos que sí van a tener 2 o más estados de oxidación. Por ejemplo, el cobre. El cobre va a poder actuar con 1 o puede actuar con 2. Cuando se encuentra con el oxígeno tiene 2 menos siempre. Se cruzan y tenemos Q2O. Y tenemos acá 2 y 2, la mitad se pueden sacar y te queda QO. Un cobre, un oxígeno. Según la nomenclatura común, se llamaría, como el cobre está actuando con el menor, debe terminar en oso. Cuando es el menor, 1 y 2, el menor es 1, debe terminar en oso. Entonces este se llamará óxido cuproso. El siguiente está actuando con el mayor, entre 1 y 2, el mayor es el 2. Entonces este se llamará óxido cúprico. Acá mejor se puede observar cómo las terminaciones varían según el estado de oxidación en la cual está actuando el metal. Repito, si el metal actúa con el menor de los estados de oxidación, este nombre termina en oso. Y cuando actúe el mayor, este va a terminar en ico. Con esto vamos a completar la parte teórica que habíamos empezado la clase pasada. Así es que como esto es lo general, vamos a esperar que copien, que terminen de copiar, y si tienen alguna duda, alguna pregunta del curso de química, no de la Champions, sino del curso de química, a ver, espero sus dudas o preguntas. ¿Alguna pregunta? Muy bien, terminen de copiar esto, traten de que esté presente, que esté aprendido para poder con ello mencionar los problemas y poder desarrollarlos. Dice en el problema 1, determina el nombre según la Yupac. La Yupac usa prefijos. Como hay un oxígeno, se llamará monóxido. Como hay un oxígeno, se llama monóxido. Monóxido. Y como son 2 litios, se llama dilitio. ¿Ya? Entonces, monóxido de dilitio. En el siguiente ejercicio, problema número 2. Ah, perdón, me estoy equivocando, me estoy pasando. El problema 1 del espejo, bueno, de los, ahora hazlo tú, son, te vamos a dejar más abajo. La 1, primero es del, ahora hazlo tú, dice, es un óxido básico. Es un óxido básico, dice en el problema 1. Entonces, para que sea un óxido básico, el oxígeno tiene que estar
frente o junto a quién, a un metal o a un no metal. ¿No metal? Tiene que estar frente a un metal. Óxido básico es cuando un metal se encuentra con el oxígeno. Entonces yo debo ver cuál de estos que acompañan al gordito, que es el oxígeno, es metal. Entonces el litio, ¿y cómo sé eso? Pues en la tabla periódica tienen que tener a la mano una tabla periódica y buscan. Si el elemento químico en la tabla periódica se encuentra en esta zona, toda esta zona, sin el hidrógeno, claro, entonces es un metal. Si buscan en la tabla periódica, el litio está por aquí. Entonces es un metal. Si buscan en la tabla periódica, el magnesio está por acá, el Mg. Entonces también es un metal. Si buscan al potasio, lo encuentran debajo del litio. Todos. Todos, ¿no es cierto? Al calcio también, acá está berilio, magnesio, calcio está por acá. Todos son metales. Por lo tanto, como todos son metales, pues todos son óxidos básicos. Todos son, entonces, listo. Ahí está, es un óxido metálico. Todos van a ser metales. Metales, metales, metales y metales. Ya está el problema 1. Ahora el problema número 1 del espejo dice los óxidos son funciones oxigenadas porque contienen ¿Cuál es oxígeno. la uno, profe? A ver. La 1 son la alternativa E, todos. Y en la 1 espejo, pues vamos a poner los óxidos son funciones oxigenadas porque contienen oxígeno. Ahora vamos a hacer el problema número 2. En el problema número 2 dice, formula el siguiente óxido. Entonces, como me piden la fórmula, cuando dice fórmula es por la fórmula del siguiente óxido, lo que tengo que hacer es cruzar los estados de oxidación. El 3 pasa al oxígeno, el 2 pasa al aluminio. Y me va a quedar aluminio, ¿cuánto? ¿Cuánto me quedaría aquí? Si he Menos cruzado. 2. Ajá, solo el número se cruza. Entonces acá quedaría 2, ¿no es cierto? Y acá, ¿cuántos Más 3. oxígenos me quedaría aquí? Más 3. Que solamente el número sería solamente 3. Esa sería la fórmula del óxido de aluminio. Si me piden nombrarlo, sería, como hay 3 oxígenos, sería trióxido de dialuminio. Y el último problema para pasar al receso y ver ya ahora recién la Champions, sería el problema 2 espejo que dice, compuesto químico con mayor atomicidad. La atomicidad se da a determinar a partir de ver cuántos átomos hay. Este numerito que va debajo del potasio me indica cuántos átomos de potasio hay. Eso significa que acá voy a tener 2 potasios y un oxígeno. Entonces va a ser 2 potasios más una O. La atomicidad es de 3. 3. 3, muy bien, Pascual. Profesor, Sí, todos los que no tienen números son de 1 nomás, ¿no? todo, ajá, sí, es muy buena deducción. Cuando no hay ningún número debajo, se entiende que es 1. En el caso siguiente, parecido, tenemos 2 litios y un oxígeno. Entonces también sería la atomicidad 2 más 1, 3. Ahí está. También sería 2 más 1, 3. En el siguiente tenemos 2 hierros y 3 oxígenos. Tenemos 2 hierros más 3 oxígenos, sería 5. Atomicidad 5. Siguiente, tenemos un Pb y 2 oxígenos. Sería 1 más 2, 3. ¿Ah? Y el último, ¿cuántos oros tenemos? 2, ¿no es cierto? Y un oxígeno, entonces al final sale 3. Y ya sé cuál de estos óxidos va a presentar mayor atomicidad. La C. Así es. Muy bien.
Ahí tenemos los problemas 1 y 2 y 1 y 2 espejos. Traten de capturar pantalla porque ahorita se va a cerrar la clase. Ya Y fue, regresa. profe. Hemos eliminado ya. Nos tocó tener varios niños, profe. Estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué le tengo otra cosa? Sí, están en la Champions League. Nos Hay vemos prioridades, profe. 10 minutos. Ya en el siguiente bloque discutimos sobre la Champions. Digo, sobre los óxidos. Y la Champions también. Entonces regresamos 10 minutos y estamos... Ah, hace 10 minutos, profe. Sí, 10 minutos regresamos.